No hay sonido. Buenos días para todos, buenos días, Pastor Merino. Me lo Buenos bendiga. días. Un segundito, ya estoy con ustedes. Salgo de aquí. Buenos días para todos, bendiciones. Leonor, ¿cómo estás, Pastor Ricardo? Dios me lo Bueno, bendiga. qué gusto estar reunido como todos los sábados. Buenos días. Ahora tenemos la Amén. visita del Pastor Merino. Bienvenido. Vamos a poner este tiempo en oración, Pastor Ricardo, y pongo la alabanza y ya le damos entrada al Pastor Merino. Muy bien, vamos a orar entonces. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, haber separado este tiempo para estar contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que este es un tiempo bueno, Señor, donde vamos a recibir una palabra tuya, vamos a disfrutar de tu presencia y también, Señor, vamos a estar con un corazón dispuesto, Señor, a aprender, a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí reunidos, a las familias que representamos. Y, Señor, bendecimos al pastor invitado también, Padre Santo, y te pedimos que tú le des toda unción y, y que tu Espíritu Santo sea el que guíe, Señor, esta reunión de principio a fin. Gracias infinitas por todo lo bueno que eres. Y esta es una mañana especial porque tú la haces especial. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Necesito mi propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Vamos a cantarlo. Yo te busco, yo te busco. A fuego de mi corazón. Yo porque necesito mucho más que a mí.
No sé cómo fue con el sonido, espero que les haya ido bien. Eh, Buenos días para todos los que no había saludado. Dios me los bendiga. ¿Sí me escuchan bien? Amén. Ok, perfecto. Bueno, por acá como pueden ver todavía no ha amanecido, apenas va a amanecer. Bueno, ya son las 6:37 aquí. Am, Frío, pero más nos anima a que el frío hace ese efecto que lo despierta a uno rápido. Eh, Hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Moisés, quien esta semana estuvo compartiendo con el pastor Ricardo. No sé por qué siento como un poquito de eco. Sí, hay un eco, Augusto, de otro Zoom. Verifique, a ver. Yo creo que ahí sí. Perfecto. Ahí me disculpan. Les comentaba que el pastor Moisés esta semana estuvo con el pastor Ricardo. Tengo ahí, siempre los acompaño, pero como estoy cogiendo unas clases y se me atravesaron esas clases, espero que ya para el próximo periodo no tengan conflictos con ese horario. Pero quería hacerle la invitación. Tenía otra persona para hoy. Eh, Algunos lo conocen, el hermano de Evelyn Durán, Eliezer, mm, pero se le había olvidado que tenía un retiro hoy. Pero bueno, yo ya tenía al pastor Moisés en cuenta, hace rato lo quería invitar y se dio la ocasión. Gracias, pastor, de antemano por su disposición. Aquí siempre hay un lema que cuando el Señor nos cambia la agenda es porque viene una bendición grande. Y yo creo que esta mañana no va a ser la excepción. Eh, Si puede, Pastor Moisés, nos cuenta brevemente su testimonio y ya cualquier palabra, lo que el Señor haya puesto en su corazón. Bienvenido. Amén. Amén. Buenos días, pastores, hermanos. Mi nombre es Moisés Merino Castillo. Yo vivo en el Perú, en la zona de Tumbes, Canoa de Puntasal de Tumbes. Y bueno, servía al Señor primeramente en mi ciudad natal, que se llama Talara. Eh, Luego pasé a Piura, luego pasé a Chile. Estuve 8 años en España también, en la iglesia Chequiná. Y luego, por obediencia, regresé aquí a este lugar a servir al Señor. Me acogió el movimiento evangelístico misionero. eh, y bueno, aquí estamos ya un promedio de 9 años. En ese tiempo, digamos, mi meta o la meta que Dios me dio es trabajar con los niños, no con los grandes, sino con los niños. Porque me di cuenta que en este lugar los niños están muy vapuleados. O sea, hay un impedimento total para que un niño tenga éxito. Normalmente se retiran a tercero de secundaria o cuarto de secundaria porque no hay una escuela técnica superior en este lugar. Y el más cercano eh, les haría gastar casi un sueldo mínimo al mes solamente en pasajes. Como este lugar es un lugar de pesca artesanal, entonces la mayoría de niños aprenden a pescar. A los 11 12 años ya se van al mar con sus padres y pues se creen con el dinero que ganan autorizados para buscarse una niña y robarla a la niña y luego hacer una especie de arreglo con la otra familia. Y como son menores de edad no se pueden casar, entonces se juntan así nomás, la familia apoya esa unión y luego vienen los problemas porque la niña que no tuvo tiempo de ser niña
pasa a ser esposa o pasa a ser madre. Entonces el carácter cambia y al niño ya no le gusta, entonces busca otra. Entonces decidimos trabajar con los niños para poder mostrarles a ellos que hay otra forma de vivir. De pronto hemos tenido frutos, ya tenemos dos niñas que están en octavo ciclo de la Universidad de Arquitectura. Tengo un niño que está ya terminando mecánica pesada. Tengo otro niño que es chef. Tengo otros niños que están trabajando ya así en empresas. Para nosotros es un éxito cambiar la forma de pensar de los niños de este lugar, porque así ellos se dan cuenta que hay más cosas. Inclusive invirtiendo un poquito más, yo los llevaba o los llevo a comer un ceviche que es tradicional en esta zona. Y había niños que nunca en su vida habían ido a comer a un restaurante. Y ellos miraban y decían, pastor, yo puedo venir, claro que puedes venir, claro que puedes, tienes que trabajar, tienes que ganar tu dinero, tienes que confiar en Dios y vas a ver la respuesta del Señor. Entonces me dijeron, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que leer la Biblia, tienes que escuchar la palabra y tienes que orar. Amén. Aunque los padres de estos niños no toman mucho en cuenta este tipo de educación, ellos se han dado cuenta de que los niños se han cambiado. Los niños piensan diferente. Bueno, los que me ha tocado a mí criar, ¿no? En promedio tuve hasta 150 niños. Logré obtener un terreno de 500 metros gracias a un amigo alcalde. Y ahí hemos hecho una especie de construcción de bambú, de caña, donde tiene digamos, las cosas básicas. Tiene sus baños, tiene su sonido, algunas sillas. Bueno, un piso no tan bueno, pero ahí estamos. Luego el Señor nos comenzó a cubrir también con una familia que era de este lugar y nos visitó y al año nos regala alimentos para hacer el almuerzo a los niños. Entonces, esa es la tarea que tenemos aquí, trabajar con los niños. Pero aún sigue en todo lo, yéndose aún a los niños a hacer familias. Sin ir muy lejos, acaba de dar a luz una niña de 13 años que se alegra con una casa de caña y tener a su hija. Y si tú vienes un día por aquí, vas a caminar por estas calles y vas a ver que la mayoría de niñas con hijos son sobre los 15 y 16 años. Entonces, la meta nuestra era cambiarles esa forma de pensar a los niños por medio de la palabra de Dios. Y también con el ejemplo y el testimonio, ¿no? Yo cuando vine de España, pagaba una movilidad para que me lleven, pero le dije, voy a comprarme una moto. ¿Y de dónde? Si no tienes, voy a orar por una moto. Y el Señor me dio una idea y comencé a hacer comida para unos extranjeros y compramos la moto. Y le dije, voy a comprarme un carro, una van, para llevarlos a pasear, llevarlos a una piscina, llevarlos de paseo. Y me decían, ¿y de dónde vas a comprar un carro si no tienes plata? Y un señor, yo tengo un local, vino y me pagó 3 años y con ese dinero compré un carro. Entonces, hasta ahora Dios ha sido fiel conmigo, ha sido fiel con mi familia. Me ha puesto 4 stents en el corazón cuando no tenía ni siquiera para pagar uno. Me dio el dengue hemorrágico y me llevaron a un lugar donde no habían camas, pero una empresa decidió abrir unos cuartos de hospital y me pusieron ahí. He visto la mano de Dios y por eso vivo confiado en este lugar. Yo vivo en un balneario, varón. Vivo en un balneario, vivo en un lugar donde muchos dicen que es un paraíso, pero yo lo que pienso que el paraíso sería si los niños tuvieran acceso a él. Amén. Comparto el Evangelio, creo en el Evangelio, que es el poder de Dios. Tengo fe suficiente para poder enseñar la palabra, pero nos dedicamos a los niños más que nada. Amén. Preparo 2 o 3 personas más que me apoyan y la gente no se da cuenta, ¿no? La gente me dice, tú estás robando, tú
¿Cómo es posible que puedas llevar a los niños a comer a una mesa, 10, 12, 13 niños y pagues como si nada? Le dije, pero si son los hijos de Dios. Y Dios no es mezquino con sus hijos, menos yo, le digo. Entonces, vivo por fe, vivo dando un testimonio de vida, vivo en un lugar donde muchos quisieran vivir, pero mi meta es alcanzar más almas para el Señor. Si fuera posible, más almas para el Señor, más niños, porque yo creo que ahí se empieza. El niño es el que empieza a vivir, el niño es el que empieza a reconocer y a creer que Dios puede cambiar su vida. Amén, pastor. Qué lindo. Sí, yo con el pastor Quique y Martín me han invitado varias veces. Pensé que la última vez tuve muchas ganas de acompañarlos, pero yo estoy en una situación medio compleja. Yo vivo en Miami, trabajo en Maryland, en este momento estoy por acá cerca a Canadá, en el otro lado visitando a mi hijo, que hoy es el cumpleaños de él precisamente. Él estuvo Amén. cuando yo estuve trabajando allá en Perú en el 2015. Él estuvo conmigo, fue un tiempo muy lindo. Eh, pero cuando me invitaron sí tuve mucho deseo de ir, aunque hubiera sido un fin de semana. Hace rato Martín y el pastor Quique me han estado invitando y con muchos anhelos de poder ir un día a este. Ahorita con lo que estoy escuchando de usted de primera mano, pues más me animo. Así que Amén. si Dios lo permite, en cualquier momento lo vamos a estar visitando. Dicho sea de paso, Amén, pastor. cuando mi hija, cuando mi familia fueron a visitarme, yo estaba trabajando en el Perú, pues yo les hice un paseíto que sin saberlo le llaman el Gringo Trail, como la ruta del gringo. Yo no sabía, pero pues fue muy bonito, pero era para el sur y mi hija me insistía, no, tenemos que ir es para arriba, para Tumbes, tenemos que ir para Tumbes. ¿Pero qué es Tumbes? ¿Por qué si vamos para el norte usted quiere ir para el sur? Si vamos para el sur usted quiere ir para el norte. Entonces, como llevando siempre la contraria, yo le dije, no, usted quiere estar donde no está. Eh, pero ella tenía razón porque ahí cerquita es como un sitio donde la gente va a hacer surfing, como que es muy famoso, ¿no? Lo Y, vi. y quedamos con las ganas, no nos dio el tiempo porque eso siempre está retirado de Lima. Nosotros estuvimos dándole la vuelta por allá a Ica, al Cañón del Colca, en Arequipa, y por ahí subimos a Puno, al famoso lago allá con las casas flotantes, muy lindo también, que Perú comparte el lago Titicaca con Bolivia. Entonces, aparte, bien, Amén. bien linda, y ahí pudimos subir a Cusco. Ya mis hijos se me enfermaron, esto me tocó regresar antes de tiempo, pero fue un viaje muy bonito, siempre quería ir por allá. Eh, pero en cualquier momento seguramente lo vamos a poder acompañar si Dios lo permite. Una muy linda labor siempre que se involucran niños. O sea, el mensaje del Evangelio es para todo mundo, pero hay algo muy especial. Por eso Jesús siempre lo reiteraba constantemente y hacía énfasis en sus niños. Hay que tener cuidado, hay que tener ese corazón para servirle, porque sí hay como mucha negligencia. Por la gracia del Señor, pues uno en este momento podemos compartir la palabra, pero en el ambiente que uno creció fue siempre muy pesado. eh, no hasta ese extremo de casarse hacia temprana edad, pero sí, era uno como alguien lo expresaba por ahí, como un animalito. Eh, Sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Muy linda labor, pastor. En cualquier momento, vuelvo y le reitero, estaremos visitándolo. Bueno, Bienvenidos. así que sin más preámbulo, entonces lo que el Señor tenga. ¿En qué año estuvo usted en España?
Yo estuve en España del 94 al 2, no, perdón, del 2006 al 2012, más o menos, 2013. Porque por ahí me conecté una vez con un paisano suyo, Omar Granada, no sé si lo conoces. No, no, no. Estuvo allá, está en España todavía misionero. Es Sí, muy... yo estuve en la zona de Marbella. Ah, ok, no, él está cerca a Madrid. Ujú, Eh, Él es muy amigo de otro pastor que de vez en cuando nos acompaña acá, el pastor Pepe Selén, el fisicoculturista que usted lo debe conocer. ujú. Es muy famoso en todas partes haciendo show. Hay que invitarlo allá para que le haga shows de fuerza a los niños. Bueno, Hay que llevarlo en cualquier momento. Bueno, amén, pastor, amén. entonces, sin más preámbulos, déjese venir con esa palabra que el Señor tenga para nosotros en Amén. esta mañana. Gloria a Dios. Y muchas Gloria a gracias Dios. nuevamente. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por habernos reunido en este medio, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú guiando mis palabras, mis pensamientos, el discernimiento, hermoso Dios, porque toda palabra es buena, Señor, para enseñar y para exhortar, hermoso Padre. Te doy las gracias, te doy la gloria a ti, hermoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros la vez anterior hablamos un poco de lo que significaba tener el Espíritu Santo. Hablamos así, a grosso modo, de cosas primordiales que los creyentes ya saben, que por medio del arrepentimiento pueden llegar a la salvación. Pero después que recibes el Espíritu Santo, después que tú eres un creyente, después que formas parte de una iglesia, ¿qué sigue? ¿No? Entonces comencé a leer de que la única forma de seguir era con una perfecta obediencia. Yo me preguntaba por qué Adán, si tenía todo, desobedeció. Amén. Él no tenía que rendirle cuentas a nadie visible, no tenía por qué compartir nada de lo que tenía con nadie, no tenía nadie quien le reclame, pero tenía que ser obediente, tenía que hacer caso a la única orden que Dios había dado, no, no comas de ese fruto. Cuando viene el llamado segundo Adán o viene Jesús, ya encuentra un pueblo que había tergiversado la ley de Dios, un pueblo que estaba pecando bastante. Tanto que cuando Jesús comienza a enseñar la doctrina, dicen, ¿qué tipo de doctrina es esta? ¿No? Si la ley dice esto, ahora ¿por qué este hombre dice, si te dan una cachetada por la otra mejilla, o si alguien te pide ayuda, 1 kilómetro, ayúdale dos? Entonces no entendían por qué Jesús hablaba esas cosas. Si no era que estaba cambiando la ley, simplemente estaba siendo obediente a la ley, estaba siendo obediente a lo que el Padre o a la propuesta que el Padre estaba haciendo para que la gente llegara al arrepentimiento. Ahora, la perfecta obediencia va a venir con un dolor en el carácter, porque vamos a tener que negarnos a nosotros mismos para servir a alguien que de pronto no lo merece o de pronto nos hizo daño algún tiempo, pero la perfecta obediencia es hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús dice en la Biblia, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Para entender la perfecta obediencia de Cristo, amén, vamos a tener que entender el carácter de Cristo, amén. El inmenso sacrificio que tuvo que hacer y cuál es el significado de Cristo en la cruz. Tenemos que hacerlo, pero con alegría y gozo, ¿no? A veces la gente llora, Señor, no me abandone, Señor, ¿por qué no me oye, Señor? No, Jesús ya hizo lo que tenía que hacer obedeciendo a Dios. Y si nosotros somos obedientes a Cristo o a la forma de Cristo, simplemente la Biblia dice que si tú crees, verás. Amén. Para poder entender la perfecta obediencia, yo necesito saber que el sacrificio sí me salva, que la sangre de Cristo sí me limpia. Yo necesito saber que cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió por mí. Necesito saber también que cuando Él resucita y cuando no lo encuentran en la tumba, es motivo de gozo y alegría. Amén.
Esa obediencia de Jesús dio la salvación a todo el mundo, hermanos, y regaló la vida eterna. Él se vio forzado a renunciar o despojarse con tal de cumplir el sacrificio perfecto para el bien de la humanidad. Amén. Nosotros debemos entender que Jesús, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios su vida y satisfizo completamente y plenamente a la justicia de su Padre. Y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Es más, hermanos, la Biblia dice que hemos sido hechos nosotros justicia de Dios en Cristo Jesús. Por la obediencia de Jesús, nosotros hemos sido hechos justicia. ¿Cuándo? Cuando hablamos la palabra con fe. Cuando buscamos en la Biblia el término exacto de lo que estamos nosotros queriendo hacer o queriendo entregar a otras personas. Pero ¿por qué si Jesús era el Hijo de Dios o era el verbo hecho carne, por qué se humilló a sí mismo? Vamos a leer lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Estamos hablando, hermanos, que Él se hizo maldición por nosotros, porque la palabra dice que en ese tiempo solamente los que eran, en cierta forma, llamados malditos iban a un madero. Y la Biblia dice que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. Lo que es que Cristo Jesús ha sido siempre y continúa siendo Dios por naturaleza. La imagen expresa de la deidad, el carácter específico de la deidad, según se manifiesta en cada uno de los atributos divinos que tenemos ahora nosotros y que son para toda la eternidad. Pero en perfecta obediencia no se aferró a su deidad. Es como decir, eh, escoge un Porsche o escoge un Datsun. Y tú dices, dame un Datsun. Pero te estoy diciendo, escoge un Porsche. ¿Sabes cuánto cuesta un Porsche? No, no, yo renuncio al Porsche. O escoge un auto de lujo o escoge una van. No, dame una van. ¿Pero por qué quieres una van? Porque con una van puedo movilizar más gente, puedo servir más gente. El pensamiento de Jesús no era que había venido a ser servido. El pensamiento de Jesús en su obediencia era de que Él vino a servir. Y gracias a ese servicio y obediencia, nosotros hemos llegado a tener arrepentimiento, salvación y vida eterna. Amén. Una pregunta importante que habla Pablo en Filipenses de 2 al 5 al 8 es sobre un Cristo preencarnado o sobre el Cristo ya hecho carne. Estos dos interrogantes nunca deben ser separados. Jesús era la palabra, se reencarnó, tomó forma de hombre, vino con la deidad, vino con el poder, renunció a ese poder, renunció a esa deidad, se humilló por nosotros. Su obediencia, hermanos, nos trajo un sacrificio que era el punto de partida para que nosotros ahora podamos entender y recibir su Espíritu Santo. Naturalmente, para mostrar la grandeza del sacrificio de Jesús, tenemos que entender que el Espíritu Santo lo tiene que revelar. En 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice que por amor a vosotros, aunque siendo rico, se hizo pobre. Podría compararse esta transición a la que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Él mismo estaba en el principio cara a cara con Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no en una tienda, y dimos su gloria. Gloria perfecta, hermanos. Cristo, por su perfecta obediencia, pudo cumplir su tarea en la tierra. ¿Cuál es tu tarea, varón? ¿Cuál es tu tarea, hermano, pastor, apóstol, evangelista? ¿Cuál es tu tarea? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué crees tú que puedes hacer en la obra que Dios ha hecho para ti?
Y una de las cosas que hizo Jesús fue no considerar su existencia, que era igual a Dios, como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo. Él no estimó ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Por el contrario, se vació a sí mismo. Por eso es que el arrepentimiento es vaciarse de uno mismo. El arrepentimiento es tener la conciencia tranquila de tal forma que nosotros entendemos que si nos vaciamos de nosotros mismos, el Señor va a tener un espacio para llenar lo que Él quiere poner en nuestras vidas. Amén. A uno de pronto le pondrá dones y talentos, como decía Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones y de los talentos. De pronto alguno pondrá manos y sanará gente, de pronto otro será un evangelista que traerá mucha gente a los pies de Cristo, de pronto otro habrá un pastor que tendrá la ternura de poder criar hijos, o de pronto será un maestro que podrá discernir la palabra para que sea entendida por aquellos que quieren estudiar y aprender. Amén. Jesús no podía prescindir de su deidad en la humillación. Aún en su muerte tuvo que ser el poderoso Dios para que con su muerte venciera a la muerte. Cristo Jesús sigue aún existiendo en la forma de Dios, pero Cristo Jesús sigue aún existiendo en la forma de Dios. Pero no solamente en la forma de Dios, sino que entregó su Espíritu Santo para que nosotros seamos el cuerpo de Cristo y podamos hacer cosas mayores a las que Él hizo por creer, por tener fe, por hablar la palabra, por dedicar tiempo a orar, por dedicar tiempo a hacer el bien. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Mientras estaba en el cielo, yo creo que Jesús no tenía ninguna carga de culpabilidad, pero en su encarnación la tomó sobre sí para quitarla del mundo. Eso dice el libro de Juan 1:29. Así él, el justo e inmaculado, nunca cometió pecado. Y segunda de Corintios 5:21 dice, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero nota la cita, hermano, que dice pecado, no dice pecados. ¿Por qué? Porque hay un pecado que inicia los demás. Ese pecado que inicia los demás es la incredulidad, donde está la desobediencia. Amén. Y cuando nosotros obedecemos, y cuando nosotros creemos lo que dice la palabra, dice que somos hechos justicia de Dios en él. Amén. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice que él renunció a sus riquezas, porque por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros, por medio de su pobreza, fueseis enriquecidos. Amén, hermano. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que está en el cielo, aquel que es dueño de todas las riquezas del mundo, de pronto se despoja de todo eso para entregarnos a nosotros esa riqueza. Él renunció a todo, renunció incluso a sí mismo, a su propia vida. Siempre anduvo pidiendo prestado, aunque parezca mentira. Él era poderoso, pero pidió un sitio para nacer, pidió una casa donde posar, una barca para predicar, un animal en el cual cabalgar, un aposento en el cual instituir la cena del Señor, y finalmente una tumba donde ser enterrado. Y además cargó sobre sí mismo una deuda muy pesada, la más pesada que jamás nadie pudiera soportar. Isaías 53:6. Una persona que se endeudó por nosotros, hermanos. Una persona que podríamos decir creyó en nosotros para que nosotros creyéramos en él. Nuestro Señor renunció a su gloria celestial y fue por ello precisamente en la noche anterior a su crucifixión que tuvo que clamar desde lo más hondo de su corazón en Juan 17:4. Ahora pues, Padre, glorifícame en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús ya tenía su gloria en el cielo, hermano. Jesús no tenía por qué dejarla, pero la obediencia
lo hizo dejar todo por nosotros. La obediencia hizo entregar todo por la creación del Padre. Por su obediencia, Dios lo exaltó. Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El premio glorioso que Cristo recibió es que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Aquel que se humilló a sí mismo fue ensalzado. La misma regla que había dado para otros, la aplicó en su propio caso. Si quieres revisar esta regla, puedes ir a Mateo 23:12. A causa del padecimiento de la muerte, él recibe tal premio. Sin embargo, hay una diferencia entre su exaltación y la nuestra. Amén. Los dos estados de Cristo, el de humillación y el de exaltación. Cristo no solo asumió la semejanza y el estilo o forma de hombre, sino que él también asumió una semejanza de estado humilde, no se manifestó con esplendor. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimientos, pero él pasó más bajo. El paso más bajo que tuvo fue morir en la muerte de cruz, la muerte de un malhechor, de un esclavo, expuesto ante todos con odio y burla del público. La exaltación fue la naturaleza humana de Cristo en unión con la divina. Amén. Hoy nos toca, hermanos, a nosotros. Te recomiendo ser obediente, recibir a Cristo como nuestro Salvador personal por su sacrificio en la cruz. Solo tiene que arrepentirse de todo corazón por sus pecados y abrir su corazón para que Él entre a morar dentro de usted por medio de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu te va a guiar, el Santo Espíritu te va a enseñar, el Santo Espíritu te va a redarguir, el Santo Espíritu te va a exaltar, el Santo Espíritu te va a exhortar. Amén, hermanos. Dios envió a Jesús y en su obediencia Jesús nos salvó a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo que Él cuando tenemos en el interior el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, somos templo del Dios vivo, somos personas especiales escogidas por Dios. Somos personas que cuando hablamos, algo cambia en la tierra. Somos personas que si creemos y somos obedientes, entonces vamos a dejar de lado de pronto lo que creemos conveniente para tomar una vida al servicio del Señor. Amén. En todos estos años, hermanos, nada me ha faltado, ni en la pandemia, ni cuando me operaron del corazón, ni nada. Todo fue resuelto por el Señor. Yo le decía, Señor, si no tengo dinero para una operación, pues no sé qué vas a hacer. Si quieres, me voy contigo. Y de pronto, de forma extraordinaria, se pagó todo, me operaron, una operación muy cara, y me dan las medicinas hasta ahora. Amén. Yo creo en Dios, yo creo en la salvación, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que si soy obediente, los niños que estamos formando serán llamadas las ovejas que no se perdieron del Padre. Yo creo que ellos serán el futuro de gente con moral, el futuro de gente que no se va a dedicar a la delincuencia. Yo creo que los niños de este lugar van a salir adelante en el precioso. Dios les bendiga grandemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, amén, pastor. Wow, qué tremendo. Eh, Estoy aquí todavía procesando un punto que hay veces que uno pasa por alto, porque si bien es cierto de que la misma palabra dice, pareciera que se contradijera, ¿no? Prestarás y no buscarás prestado, pero Ajá. cuando tú mencionas que Jesús se endeudó por nosotros y obviamente menciona cada punto, dice uno, wow, fue cierto. Porque siempre uno es pidiéndole a Dios que no vaya a caer en las deudas, obviamente otro tipo de deuda, ¿no? Pero él sí se endeudó por esa carga tan grande que tenía con nosotros, ¿no? Eh, Lindo verlo desde ese punto de vista.
siendo dueño de todo, el dueño del oro y la plata, la tierra y su plenitud, siempre buscaba a alguien que supiera su necesidad. Imagínense ese principio tan poderoso. Es un principio espiritual muy poderoso para los que están predicando la palabra y que siempre viene esa pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo van a operar al pastor Moisés? ¿Cómo va a invitar a esos niños? ¿De dónde va a sacar la plata para el carro? ¿De dónde va a sacar la plata para la moto? ¿De dónde va a sacar la plata para las misiones? Pero el Señor tiene su gente, activa las personas hasta el último punto, ya cuando muere Jesús, que José de Arimatea va y le cede su sepultura, ¿no? Por eso dice que con los ricos, porque en esa época la gente no se enterraba. Era un privilegio tener una sepultura, como el mismo Lázaro que lo encerraban. Eso era solo para los privilegiados. Pero el Señor ya tenía a su gente. Dios ya tenía a su gente, ya había tocado el corazón de todas estas personas, del que prestó el asno, el que prestó el aposento alto para la última cena, todas estas personas, el sitio donde nació, y no lo había visto así. Qué maravilloso es el Señor. Yo creo que nos está hablando en esa forma. A mí me habló, porque hay veces que nos cargamos como, ¿cómo vamos a suplir esto? Señor, ¿cómo vas a hacer esto? El año pasado, yo di ya el testimonio, el año pasado no, yo tenía una deuda pendiente con Colombia, en particular con Medellín, y llevaba muchos años esperando, buscando el momento especial que vinieran los recursos sobrenaturales, y obviamente, si uno no se tira por fe, nunca va a pasar. Yo les compartía que el pastor Ricardo, un familiar de él, un sobrino, que no es de Medellín, es de Perú, vive en Miami, se casa con una mujer, su esposa de Centroamérica, y escoge en Medellín para celebrar su matrimonio. Pues cuando el pastor dijo que iba, yo sentí muy fuerte en el espíritu, es el momento, pero yo no tenía con qué. En ese momento yo ignoraba cómo va a ser, pero el Señor me dijo, hágale por fe. Y efectivamente, por fe se hizo y los recursos llegaron de una forma sobrenatural, eh, sin salir a tocar puertas, sin ser. Le dije, Señor, usted es el que sabe. Y fueron llegando. A mí me llama gente me llama gente que de repente me dicen, quiero sembrar en tu ministerio, y me depositan, me hacen una transferencia, y yo, wow, gracias, Señor. Y así es como se mueve. Él siempre ya tiene las personas, él sabe la necesidad que tenemos. Así que este mensaje es, creo que para todos, de confiar en el Señor, que si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días, Él va a suplir todas las necesidades. Tenemos que cambiar ese chip, tenemos que entender que lo más importante son esos principios del reino, el poderlos entender, porque de todas formas nuestra carne todavía sigue batallando. Cuando el espíritu, cuando nosotros nos dejamos guiar por el espíritu, sucede lo sobrenatural. Así como usted que lo atendieron, le hicieron operación del corazón, así como el año pasado pudimos hacer la reunión allá en Medellín de una forma maravillosa, eh, que solo el Señor puede hacer esas cosas. Nuestra parte es obedecer y caminar en fe. Él ya tiene las personas, Él va activando en el camino las personas que van a suplir esas necesidades, que se van a unir a la visión y a la misión. Así que tremendo, pastor, muchísimas gracias. Para esta hora era, yo sé que algunos acá Pastor, van a querer compartir. Sí, señor. muchas gracias al pastor Moisés. Aquí estaba hablando con mi esposa que vamos camino para La Ceja. Y le decía yo a mi esposa, gorda, vos que sos tan tesa, porque mi esposa tiene un don para los niños. Yo le decía, mi amor, vos que sos tan tesa en esa enseñanza del inglés y del francés, orale a Dios y le donas a estos niños aprender inglés y francés, así sea online, porque obviamente estamos en Colombia, pastor Moisés, pero
De verdad que tan lindo cuando uno está haciendo lo que Dios lo llama a hacer, como usted nos pedía, porque vale la pena definitivamente entregar todo por ese llamado a esos niños. Un niño que nazca sano, obviamente será un adulto que no vamos a tener que restaurar como iglesia. Esa parte es bien importante. Y ahí como una acotación rápida es que definitivamente nunca pierda el foco de no endeudarse. No se endeude porque la deuda, como lo dice la palabra de Dios, es una atadura, es una soga que te meten al cuello, mientras que lo que has desarrollado, tu fe pasó de una fe a una confianza. Y esa confianza es demasiado linda porque sabes que si Dios te pide hacer algo, ¿cómo lo hará? No sabemos. Hay un libro muy lindo que les recomiendo leer. Yo lo llamo, para mí, personalmente, es un concepto muy personal. Después de la Biblia es el mejor libro que yo me he leído en mi vida. Se llama El Intercesor, Res Howell. Es un señor de Gales. Yo no sé si alguno se lo ha leído, pero a él cuando Dios le da esa instrucción de montar el orfanato, llegaban a un punto donde le decían, Pastor Res, no hay comida. Entonces citaba, ya tenía casi 2000 niños y le decía a los 2000 niños, niños, un SOS, él le llamaba SOS, y el SOS era, no tenemos comida, no tenemos nada, y al momentico le tocaban la puerta y venía un carro y decía, Pastor Res, es que nosotros no podemos vender el pan del día anterior, y había pan para 2000 niños. Mire que uno de los milagros más tesos de ese libro es cuando le dicen, Pastor Red, no hay zapatos para los niños, se les está acabando. Señor, un SOS, y ponía a los 2000 niños con él a orar. Y llegaban, le tocaban la puerta y llegaban los 2000 pares, pero listo. Los 2000 pares es una cosa muy espectacular, pero llegaban las 2000 tallas. Yo decía, Señor, ese nivel de detalle, Padre, qué cosa tan espectacular. Y no se nos olvide que obviamente cuando uno está haciendo una labor financiera, los que hacemos finanzas pues todos los días, hay una diferencia entre deuda y obligación. La obligación es que cuando usted hace el presupuesto y usted ve que hay un superávit o hay alguna forma en que usted va a pagar esa obligación que va a tomar, usted puede tomar ese tipo de decisión. Lo que Dios nos invita es a que nunca nos endeudemos, que significa que si usted se gana $1000, usted esté viviendo todos los meses gastándose 1200. ¿Esos 200 de dónde salen? No, no hay forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada día te endeudas y te endeudas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener? Un presupuesto claro. Y cuando uno tiene ese presupuesto claro, si uno se gana 1000, sabemos que si en don de Dios, el diezmo, que eso no se negocia, vivo con 900 y cualquier necesidad extra, tengo un papá en los cielos al que le puedo decir, Señor, me falta esto, suple. Muchas gracias, Pastor Moisés, qué alegría escuchar este tipo de testimonios. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones. Amén, amén. Pastor Quique. Ah, ok. Sí, impresionante lo que nos comenta, lo que nos cuenta el pastor Moisés. Tú, en este último viaje que hice a Tumbes, nos invitó una iglesia a predicar y tuve la oportunidad de conocerlo. Él estuvo también ahí en esa campaña y nos conocimos, nos saludamos y Martín me dice, él tiene un ministerio de niños bien bonito. Yo le digo, y me gustaría conocerlo. Así que nos fuimos antes de viajar, un día antes, a Lima, y tuve la oportunidad, el privilegio de conocer y me quedé impresionado. Muchos niños, bastantes niños, pero alegres, niños bien pobres, pero alegres, y nos acercamos, nos abrazaban, nos rodeaban. Y el pastor dice, ellos conocen los versículos bíblicos, a ver que empiecen a hablarlos, recitar los versículos. Y empezaba uno y otro, y cada uno tenía su versículo. Pero lo que me impresionó es la alegría de estos niños. Yo he visitado otros sitios y cuando hay sitios así deprimidos, más bien los niños tienen caritas tristes. Y sin embargo acá veía niños muy contentos, muy alegres. Tienen una casa ahí, el pastor, en el borde de la pista, la carretera panamericana, y un local con potencial grande, es como para que allí haya una edificación muy grande. Hoy, en este momento está edificándose, es rústico todavía, tiene algunas comodidades, pero yo estoy seguro de que el Señor va a hacer de ese lugar un lugar donde haya aulas, haya
lugares de comedores y escuela, no sé, el Señor tiene algo grandísimo ahí porque lo que yo he visto se ve que ahí está la mano del Señor. Y el pastor ahí, él es profesional, es ingeniero, no sé qué profesión tiene, él podría vivir en otro lugar, él es de una familia clase media, su padre también ha trabajado en una empresa muy grande, pero sin embargo él ha dejado todo por estar cerca de estos niños, atendiéndolos y ayudándolos y enseñándoles la vida, ¿no? Y enseñándoles el amor de Cristo. Yo he quedado impresionado. El otro día un hermano me donó unos fluorescentes y yo los reservé, los recibí con bastante alegría. Dije, ahora que tengamos nuestro local, lo vamos a instalar. Pero el Señor me dijo, esos fluorescentes, eh, buenos, dáselos al pastor, él los necesita. Y lo llamé y le dije, pastor, ahí tengo unas luminarias que quiero hacérselas llegar. Y él los está recibiendo con bastante alegría. Y yo doy gracias a Dios poder ayudar. Y ya vamos a ir seguramente en cualquier momento, pronto, a hacer alguna actividad, también llevar alegría, regalo, no sé, pero algo queremos hacer en ese lugar también. Le hemos ofrecido nuestra ayuda. Y lo bendigo y doy gracias a Dios por su vida. Es un hombre dedicado a los niños. Él podría vivir acá en Lima, en otro lugar, no sé, dedicarse a cuantas cosas, porque tiene habilidades y es profesional, pero él ha querido dedicar su vida completa para darles a estos niños una formación. Y lo que me alegraba es que ya hay niños estudiando en la universidad. Hay 2 niños que están estudiando arquitectura ya terminando. Y así yo sé que esa fundación, ese lugar va a ser un lugar muy bendecido porque van a haber jóvenes y hombres que van a bien. Bendiciones, pastor. Que Dios me lo bendiga mucho y que continúe esa obra tan bonita y vamos a seguir en contacto siempre para conversar y ver de qué modo podemos estar orando y ayudando a ustedes en su proyecto. Gracias, pastor. Amén. Eh, Dios bendiga. ¿Puedo hacer una pregunta al ministro? Claro que sí, hermano David. Dios bendiga, Pastor Moisés. Y es muy loable el trabajo que usted está haciendo. Y lo que le quiero preguntar es lo siguiente. En la iglesia donde no está funcionando este ministerio de niños, ¿qué estrategia, consejo usted le da para que sea efectivo? Algo que a usted le funciona, que usted ha visto a Dios obrar en eso, que nos dé algunos consejos, por favor. Claro, tienes que entender que son niños y el niño siempre busca una recompensa. Por más mínima que sea, busca una recompensa. Eh, yo cuando inicié a tener los niños, les hacía, por ejemplo, ceviche, ¿no? O les hacía juegos con premios de caramelos. Y después comencé a decirles, si ustedes se aprenden un versículo bíblico, yo los llevo a otros premios. Y comenzaron ellos solos a buscar su versículo y comenzaron primeramente a buscar el premio por su esfuerzo en conocer la palabra. Pero tú sabes que la palabra nunca regresa vacía. La palabra va, hace su trabajo y no regresa vacía. Entonces, los niños no se dieron cuenta, pero les comenzó a gustar la palabra, porque la palabra les comenzó a traer cosas que ellos no esperaban tener. Amén. El niño siempre va a ir por un premio, el niño siempre va a ir por una dádiva, como nosotros, hermano. ¿Quién no se presenta ante Dios diciendo, Señor, si tú me ayudas con mi deuda, yo me arrepiento? ¿Quién no va por una dádiva de Dios? Y la palabra de Dios lo dice. ¿No? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, le pediré al Padre que envíe al Consolador, al Ayudador, al Espíritu de verdad, que les revelará toda la verdad. Y es conveniente para nosotros que el Espíritu Santo nos revele la verdad y la forma.
Amén. Hay que invertir, sí hay que invertir. Hay que tener paciencia, sí hay que tener paciencia. Hermano, yo he tenido niños hasta de 0 a 1 año. Tuve que hacerles una cuna, ponerles petates en el piso, escuchar sus gritos y todo eso. Pero estos niños no se olvidan como comentaba la vez pasada, hubo una reunión de pastores aquí en este lugar. Y yo te puedo decir, hay 7 iglesias y las iglesias tienen sus niños. Pero la diferencia de las iglesias con nuestra iglesia era de que los niños venían y me abrazaban, ¿no? Me abrazaban. Pastor, pastor. Y los otros pastores miraban y decían, ¿por qué a nosotros nuestros niños no nos abrazan? ¿Por qué nosotros nuestros niños no hacen como hacen con el pastor Moisés? Y yo le dije, mira, te voy a enseñar por qué. Llama al heladero. Vino el heladero. ¿Cuántos son? 20. Dales un helado a cada uno. ¿Tú puedes invertir eso para tus niños? No, pastor. Ah, bueno, entonces no pidas un abrazo si no vas a dar un regalo, le digo. Pero todo eso está suplido. Si tú lo quieres hacer para que los niños se salven, Dios te va a suplir hasta el helado, hermano. Dios te va a suplir hasta el ceviche que va a comer. Dios te va a suplir hasta la gaseosa que le vas a brindar. Dios te va a suplir hasta el sándwich que le vas a dar o el almuerzo que le vas a dar. Nosotros oramos por alimentos y unos amigos de acá nos regalan cada año 2 sacos de arroz, un saco de azúcar, fideos, leche, y nosotros tenemos que, digamos, usarlos para que ellos puedan almorzar los domingos. El papá está alegre porque dice, ya no voy a gastar en almorzar, pero lo que no sabe es que ese niño se está salvando y será diferente en esa casa. Ya no será lo mismo. Ya no van a pensar como los padres, van a pensar como el Señor les va a dar en el llamado que ellos tengan cada uno de ellos. Tengo niños que cuando voy a predicar a otro lado me dice, pastor, lo acompaño, pero yo también quiero predicar. Y tengo que buscar la manera de meterlos a ellos en la prédica y llamarlos y hacerlos testificar. Y lo hacen, bro, lo hacen. Pastor, ¿dónde va a ir? Voy a ir a Acapulco, le digo, voy a predicar, pastor, llévenos para danzar. Y tengo que llevarlos para que dancen. ¿Entiendes? O sea, es eso lo que el niño va a querer. Si está dispuesto a dar lo que el niño quiere, no lo que tú quieres darle a ellos, entonces tu escuelita va a crecer, varón. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias por los consejos. Amén. Qué tan importante es esta parte que acabas de decir. Creo que alguien tiene dos micrófonos abiertos para pero bueno, es lo que ellos quieren, no lo que uno quiere. Y una de las cosas, a mí en particular, que todo el mundo tenemos ese problema, es el tiempo. Tiene eco de nuevo. Yo creo que es usted, mi hermano. Yo creo que cuando estabas hablando ahorita, ¿no? Bueno, alguien tiene eco. Yo, buenas, Dios les bendiga. Eh, es una palabra poderosa, me quedó mucho cuando decía que eh, el Señor había buscado también prestado. Y me fui como a la palabra y yo decía, wow, de verdad que sí. Y en estos momentos estamos orando, yo les había comentado por un local. Estamos orando, pues no estamos ya tan desesperados como antes, estamos dándole porque todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿cierto? Dice la palabra. Pero hay algo muy bonito que cuando las personas hablan de las labores de las cuales el Señor nos manda ese llamado a servirle a los niños, en el corazón el Señor puso a mi esposo y a mí de que cuando abriéramos la iglesia, hiciéramos un comedor de niños. Y ese comedor de niños, siempre trato de que el local sea grande para poder montar el comedor de los niños, porque sabemos que hay niños de mucha necesidad que van a los colegios y a las escuelas
y no tienen ni siquiera una aguapanela que tomarse. Entonces, ahora yo le decía, ay, Señor, o sea, si estoy pensando bien qué es lo que pasa, ¿cierto? Uno se hace esas preguntas porque uno dice, bueno, no hemos podido, esperando tantas cosas que uno dice en el Señor. Y escucharlo hablar, pastor, es algo muy bonito porque a mí me gusta mucho trabajar con niños, con los habitantes de calle y con los privados de la libertad. Entonces, el Señor ha venido hablándome a través de todos estos, de todos ustedes, varones de Dios, acerca de todo este llamado. Me gusta mucho el servicio y pienso mucho en los niños y la verdad quiero una fundación, yo veo terrenos, veo cosas y digo, bueno, Señor, piso, porque todo lo que pise nuestros pies, la planta de nuestros pies, lo declaramos para nosotros. Entonces, todas esas cosas, porque pienso en eso, en ayudarle a los habitantes de calle y a los niños. Entonces, cada día el Señor habla a través de ustedes, varones de Dios, y para mí es decir, bueno, Señor, estoy en lo correcto. Quiero y ayúdame. Entonces, ayer estuvimos viendo un terreno y para la iglesia y para la obra. Entonces yo decía, bueno, si este terreno, entonces yo ya me lo imaginé, cómo va a ser. Y yo le digo, bueno, Señor, sigo en estas y algo muy bonito. Muchísimas gracias, poderosa palabra, me tocó, me llenó y bueno, que el Señor lo siga bendiciendo y ensanchando y qué especial esa labor que hacen. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Pastor, le tuve que silenciar el micrófono porque era el eco era de ahí de, yo no sé si tiene dos, el computador y el celular prendido, pero había eco. Pero cuando quiera lo activa nuevamente. Este, ¿alguien más quiere compartir? Eh, gracias, hermanita. Eh, con esta enseñanza, pues se alinea a lo que tú estás haciendo y motiva más. De eso se trata. Sí, una gran motivación. Uno dice, bueno, listo, arrancamos. No sé cuándo el Señor me va a entregar el local, no sé, pero sí, en realidad en mi corazón siento que lo necesito grande porque es para llevar estos niños a poder montar el comedor de niños que tanto hemos anhelado. Y también en el momento indicado, ayudarles también a aquellos habitantes de la calle. Entonces estamos, bueno, vamos con toda más motivación, más enseñanza. Oye, Manuel y Liliana que están aquí. Dios los bendiga. Todas esas cosas que uno haga para el Señor no es en vano. Me recordaba el pastor Luis Herrera, que le da la cobertura al pastor Ricardo. A los que no saben, él fue misionero en Buenaventura, que es una de las zonas, es una zona muy rica, pero también es muy pobre, hay mucha pobreza, es uno de los puertos principales de Colombia y no sé cómo estará ahora, pero hace 35 años atrás eh, no le provocaba ir allá. Y él, 50 años atrás, creo que fue 40 50 años atrás, el Señor le puso montar muchas eh, iglesias de visitar, o no tanto como iglesias, eran sitios de reunión por todo ese Pacífico. Y el hombre desde Buenaventura hasta abajo, hasta Tumaco, llenó, creo que montó más de 37 iglesias. Y, pero en particular en Buenaventura, él hizo una misión muy bonita y que hizo desde la escuela primaria, secundaria hasta universidad.
Él se mueve para Cali, donde inicia Plenitud. Para los que conocen Cali, Dios le dio milagrosamente el teatro más representativo de Cali, que es el Teatro San Fernando. Y eso fue solo por fe. Él me cuenta el testimonio y solo el Señor se mueve ahí. Él llega allá con la plata del taxi a negociar un teatro que todo el mundo quería comprarlo. Pero el Señor se lo dio a él. La dueña que vivía en Nueva York lo llamó y dice, no he podido dormir, y el Señor me dijo que era, y no era creyente, que lo tenía que vender a usted. Él no tenía la plata. Pero ¿a qué voy? Que él se metió por fe, con muchas complicaciones al principio, pero años más tarde llegan tres ingenieros allá. Ya se habían ido uno para Europa, otro para Estados Unidos, llegaron allá a visitar al pastor, no lo reconoció. Y fueron y dijeron, pastor, venimos a agradecerle lo que usted hizo por nosotros, porque nosotros salimos de ese instituto que usted ayudó, usted nos dio estudio a nosotros en Buenaventura. Ya ellos eran exitosos, el uno en Europa, otro en Estados Unidos, estaban por fuera. No es que irse para afuera, pues parte del éxito, pero bueno, el Señor los movió. ¿Qué necesita, pastor? Y él le dijo, no, yo no necesito nada, pero no necesita algo para la iglesia. Ah, no, si usted me está diciendo que para la iglesia, sí, la iglesia necesita esto y esto y esto, y tenemos esta deuda. Sacaron el cheque y ahí mismo se pagaron la deuda. O me contaba la otra vez el pastor Luis. Y no es que uno esté esperando esos resultados, no es que esté uno haciendo las cosas, porque yo sé que el pastor Moisés, Mari, Ricardo, todos los de acá, no lo hacen con corazón alegre de ayudar a estas personas, los más vulnerables, pero que el Señor retribuye, retribuye, y el pastor Luis Herrera da testimonio, da fe de eso, que después estaba feliz, me llamó y dice, ¿te acuerdas todas esas correrías que teníamos con los bancos? Nos tenían desesperados, pues vinieron, se me aparecieron tres personas acá y pagaron el teatro ya. Yo, aleluya, ya nos podemos enfocar más en las misiones. Así que créanlo, que el Señor cuando está en medio del asunto, en medio de la ecuación, Él va a mandar su provisión. De eso no le pongan la menor duda. Todo lo que el Señor ponga en su corazón, hacerlo con alegría, como para Él, como dice la palabra, y no para los hombres. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta para el pastor Moisés? Pastor Salomón. Amén. El Señor les continúe bendiciendo y nos continúe bendiciendo. Perdónenme un poquito que tengo la voz un poco ñata. No sé si es alergia. Eh, Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y quiero hacer hincapié en ello, basado en dos versículos. No sé si el hermano me ayuda, el hermano Augusto. Uno es, creo que Proverbios 22:6, pudiera estar equivocado. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y el otro es que la palabra es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Y hay un, hay un testimonio del hermano Jorge Rasky. Él predicó, dejad a los niños venir a mí. Y muchos se burlaron, pensaron que, ¿no?, como cualquier otro mensaje acerca de los niños, menospreciaron el mensaje porque tenía que ver con los niños. Y donde él iba a predicar, el pastor, cuando él llegó no había nada, no había almas. ¿Qué hizo Jorge Rasky? Jorge Rasky invitó a los niños, que los niños le dijeron, le cuidamos el carro, y él le dijo, sí, cuídenmelo, yo les voy a dar
una gratificación. Cuando él vio que no había nada, dijo, se va a dañar la campaña. Dios lo inspiró y llamó a esos niños. Eran 20 o más niños. Y les dijo, aquí tienen estos tratados. Ustedes reparten esto sin votar ninguno y entregar en las manos de cada casa un tratado de estos. Yo a ustedes les voy a dar una propina. Cuando antes de eso, el pastor, el pastor anfitrión que le había invitado, los niños intentaron acercarse a, a donde estaba todo lo que tiene que ver con la amplificación, a tocar la curiosidad y la necedad de los niños, entre comillas. Y él dijo, apártense, 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 más el favor, váyanse, 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 váyanse. Ah, estos niños, pastor, los menospreció. Y el pastor Jorge Rasky le dio la lección más vergonzante que pudiera haber recibido este pastor. Los niños dijeron, ya lo hicimos, pastor, ¿qué más hacemos? Y ustedes ahora van a estar conmigo en la campaña. Y en la campaña esos niños fueron los servidores. De esos niños, unos fueron llamados por el Señor a ser pastores, evangelistas, profetas, maestros. Y me tramó el corto testimonio que el hermano dio. Y traigo a colación el ejemplo del Señor Jesucristo, desde tan lejos que vino. Y siendo tan rico, tan infinitamente rico, se hizo pobre, para entender a los pobres también. Si hubiese sido rico, caramba, qué egoísta, porque dejó a la mamá sin una casa y a Juan le echó la carga sin un peso. Y amén de ello, no tuvo ni siquiera, escondió tanto el dinero que no tuvo para comprar una, un, un lugar donde llevaran sus huesos, su cuerpo al morir. Si era rico, no, no, él no era rico. Rico en amor, inmensamente rico en amor. Como Dios, infinitamente rico. Como Dios encarnado, se hizo pobre. Ahí está la grandeza del Inmaculado. Y ese ejemplo de él es que él vino, ¿verdad? Y el hermano creo que tocó ese pedazo también cuando él estaba predicando. Sí lo tocó. Que llegó al sacrificio. Pero ¿quiénes pueden llegar al sacrificio? Aquel que es obediente. Pero ¿quién puede ser obediente? El que es fiel. Yo no conozco una persona obediente que no sea fiel primero. O si, un ejemplo, un hombre tiene una mujer que es grosera, que es infiel, cree que esa mujer o ese hombre, poniendo el caso a lo contrario, le va a ser obediente. No. Ahora, para tener estas tres características, estas tres virtudes que emanan del corazón de Dios, hay que tener amor. La matriz de todas estas ricas y exuberantes características del Dios viviente emanan de una matriz llamada amor. Y cuando usted tiene el amor, usted es capaz de todas estas cosas y eso lo lleva a usted aún al sacrificio. Y hoy por hoy nosotros vemos los ministros o los candidatos a ministerio. Heme aquí, envíame a mí, yo quiero ir a Europa. No le ha predicado a la vecina, no le ha predicado a la gente que vive alrededor suyo, mucho menos al barrio, pero quiere ir a otro continente. Adiós. ¿Qué está pidiendo este hombre? ¿Qué está pidiendo esta mujer? Yo pienso que son motivos equivocados. Yo pienso que, yo pienso que la motivación
de esa persona no es la adecuada. Y pienso que el propósito mucho menos, porque lo que quiere es fama, lo que quiere es reconocimiento. Y vaya usted a saber cuántas otras cosas más que van en deterioro de su comunión o de su relación con Dios. Pero la labor que está haciendo este siervo, el hermano Moisés, es maravillosa. Casi nunca nadie pide, Señor, yo quiero ser pastor de niños. ¿Y cuántas veces habrá llegado el hermano a algunos lugares y algunos se habrán burlado, habrán menospreciado porque tengo una congregación, digamos, de 100, 150 o 200 niños? Niños. Pues mire cómo Dios inspira a los que realmente están dispuestos al sacrificio por amor, a hacer lo que muchos no están dispuestos, y es a ser pastor de niños. Porque Jesucristo, vemos las dos escuelas, la escuela de la que ya habíamos hablado anteriormente, ejemplarizada o representada en los discípulos. Quítense, quítense, dejen al maestro, no lo molesten. Quítense, por favor, quítense. Dice la Biblia que el rey se indignó. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué lindo es que no solo pastoreemos esa clase de niños y Dios se lo va a dar al hermano. Yo sé que ya tiene algunas ovejas que son adultas, pero eran cabras. Y qué lindo porque esos niños son ejemplo, cuando los niños maduran, son ejemplo para los adultos que no se han vuelto niños. ¿Ustedes me entienden? Y la labor es tan linda. Es hacer que los niños piensen como adultos en Cristo Jesús y hacer que los adultos piensen como niños en Cristo Jesús. Es una labor hartamente sublime. Y cuando usted instruir significa lo que dijo, lo que yo les dije en el otro versículo, que Dios nos dijo en el otro versículo, que toda escritura es útil, útil, útil. O sea, que instruir tiene una gran de utilidad para aquel que es instruido, para aquel que es redarguido, para aquel que es reprendido, para aquel que es enseñado y se convierte en un varón aprobado delante de Dios. Hermano Pastor Moisés, mis respetos a usted, mi admiración. Admiro al ministro, admiro su ministerio y glorifico al Dios viviente por esta labor tan Amén. sublime, Amén. porque de los tales será lleno la tierra de la gloria de Jehová dentro de unos cuantos añitos. Y muchos de esos niños, prepárenlos de tal manera que siendo niños, pero adultos en su manera de pensar, Dios les llame a un ministerio ya, a un ministerio sin fronteras, porque estoy en la labor del profeta ahora. Y como maestro, instruya, hermano, siga instruyendo, pero deje que el Espíritu de Dios le instruya cada vez más a usted, siempre sobrecogido por el amor de Dios. Porque si usted, como dice Romanos 5:5, permite que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se derrame de tal manera que esos vasos sean llenos, esos vasos también se van a derramar y la tierra conocerá que no hay sino un solo Dios y sabrá que el nombre de ese Dios es Jehová de los ejércitos, y sabrá que el Redentor y Salvador y sustentador del universo tiene un nombre que es sobre todo nombre, al cual conocemos hoy por el gran yo soy, Jesús de Nazaret. Por tanto, amado mío, siga, porque es de gran utilidad la labor que usted está haciendo.
porque usted, óigalo bien, va a nutrir otras congregaciones con esos niños que al crecer Dios los llevará a esas congregaciones para que ellos perpetúen en esas congregaciones o continúen la labor que usted está haciendo en ellos y con ellos y que lo va a ver reflejado a través de ellos. Algo quiero decirle de parte de Dios. Instruya a los Josué, porque Moisés no sabemos cuándo se va. Solo Dios lo sabe. No quiero decir con esto que esté yo profetizando su muerte. No, amado mío, no, 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 no. Sino que entre más Josué usted instruya y prepare, entre más Caleb usted instruya y prepare, unos llevarán los Josué llevarán a muchos a la tierra prometida en Cristo Jesús. Y los Caleb serán conquistadores de territorios que hoy están en manos del enemigo, para la gloria del Señor Jesús. Bendiciones. Gracias, Pastor Salomón. Dicho sea de paso, pues esta es mi humilde opinión. ¿Cómo distingue uno el Josué de Caleb? Hay que instruirlo a todos y cada cual vaya teniendo su llamado. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Ese que acá el llamado lo pone Dios, no uno, porque ¿cómo va a instruir uno Caleb y a un Josué? ¿Cómo se va? Yo no creo que Moisés allá, bueno, el pastor Moisés, pero Moisés le haya puesto el ojo a Josué. Dios se lo puso. Él estaba instruyendo y el otro estaba copiando. Pero no es que estuviera como que ya estuviera dicho este el que me va a seguir. No creo que tuviera noción de eso, pero bueno, no profundizamos, pero lindo de todas formas la exhortación, Pastor Salomón. Una cosa que quiero acotar ahí, que de pronto el Pastor Moisés no lo entendió, o si lo entendió, no sé, pero es la sugerencia que le hizo, el ofrecimiento que hizo Juan Carlos y lo que necesite, porque yo lo sentí muy fuerte, no sé si en la carne o en el espíritu, eh, porque esa zona es muy turística, ¿no? Y si estos niños aprenden a hablar francés o inglés, sería muy interesante porque no solo van a poder atender a los turistas, le van a predicar a los turistas, están preparados con lo que decía el pastor Salomón para un ministerio de pronto internacional, ¿qué sabemos? Eh, y esos niños, o todos los niños como esponjitas y un idioma les entra muy fácil. Así que no descarte esa posibilidad que si lo ofreció, buscamos la forma de que eso sea, que eso se cristalice. Y por algo le ofreció Juan Carlos. Eh, Su esposa es maestra y enseña idiomas allá en Medellín. Y ahorita aprovechando la tecnología, es fácil. Es fácil pues hacerlo, no es sino buscar un sitio y pronto un computador o proyector y sería muy interesante, ya el Señor le va poniendo en su corazón cómo hacerlo, pero no descarte esa posibilidad que yo sé que eso viene del Señor. ¿Alguien más? O si no, vamos a cerrar con una oración. Le va a pedir precisamente al pastor Moisés que nos despida en oración y ya colocamos una alabanza para despedirnos. No sé si tiene alguna alabanza que pueda sugerir, pastor. Yo tengo ahí una, pero si tiene alguna, la buscamos y la ponemos. Pastor Moisés tiene que activar el sonido. No se escucha. Ah, dame un segundito. Amén, amén. Ok, Ya perfecto. se me escucha, ¿verdad? Vamos a orar, pero a la hermana que tiene en su deseo, el Señor le ha puesto a hacer la escuelita,
quiero así rapidito nomás hacer llegar un testimonio. Miren, a los niños les enseñé que el reino de los cielos es de ellos, como dijo el pastor. Amén. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Entonces, una de las niñas de la iglesia le dio meningitis. La llevaron de emergencia y el padre dijo, mi hija se va a morir. Entonces yo fui a la iglesia y reuní a los niños y les dije, ¿ustedes conocen a la niña? Sí, pastor. Pues se va a morir. Y la única forma que no muera es si ustedes oran por ella, porque el reino de los cielos es de ustedes y el reino de los cielos va a cambiar todo esto. Y ellos creyeron en eso, pastor. Creyeron en eso y comenzaron a orar, por supuesto guiados por una oración del pastor. Y comenzaron a orar, comenzaron a orar. Y a la semana siguiente habíamos hecho un quinceañero para dos niñas que habían sido abusadas. Hicimos un quinceañero y se aparece la niña completamente sana, completamente sana. Y los niños dijeron, pastor, nosotros oramos y él se sanó. Sí, le digo, porque el reino de los cielos es de ustedes. Y sobre esa palabra quiero orar yo. Señor, te damos gracias, porque las cosas que no entendemos, Señor, tú las has puesto para que sean absorbidas por nuestro corazón y en obediencia, no pensar por qué, sino simplemente hacerlas, Padre. Te doy gracias por este ministerio, Señor, por la Iglesia Plenitud, del Pastor Ricardo, Señor. Te doy gracias por el Pastor Augusto, Señor. Es una bendición para mí estar en este lugar, Señor, a pesar de que son niños los que estamos preparando, Padre. Palabra, hermoso Dios, para seguir viviendo, para seguir dándote a ti la gloria y la honra, Padre. Muchas gracias. Les doy, hermanos, en el precioso nombre de Jesús y les animo a decir, yo soy salvo, yo soy sano, yo soy un hijo de Dios. Por lo tanto, viviré la vida que Dios escogió para mí. En el nombre de Jesús, amén. 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 He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo.
Estoy teniendo problemas con el computador, no sé si todavía me pueden ver, pero creo que se me va a descargar. De todas formas, un fuerte abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Espero que este tiempo haya sido de bendición. Que tengan un lindo día. Dios me los bendiga. Amén, hermano Amén, Augusto. Hasta la bendiciones, un próxima fuerte semana. abrazo. Bendiciones. Gracias, Gusto. pastor. Dios los bendiga a todos. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones. Bendiciones. Feliz fin de semana. Bendiciones.